Sí, se le ve Sí, perfectamente. chévere, muchísimas gracias. Entonces, lo que quería comentarles es que inteligencia artificial está entrando y machine learning está entrando en todas las áreas del conocimiento. Hasta hace unos años pensábamos que quizás las únicas personas que tenían que estudiar estos temas es gente que está alineada con ciencias de la computación, pero en realidad esto ya no es así. La inteligencia artificial es una herramienta base para cualquier área del conocimiento. Estamos en una época en la que si tú al menos no tienes nociones básicas de cómo utilizar modelos de inteligencia artificial o machine learning, te vas a quedar muy retrasado y muy rezagado de otros profesionales. Entonces, aquí en el grupo de personas, de chicos que están siguiendo el curso, seguro que tenemos un curso o personas bastante variadas en el sentido de que no todos son de ciencias de la computación, no todos son de comunicaciones, debe haber de otras áreas, también tengo certeza. Entonces, la idea es que aprendamos este tipo de herramientas para que luego las podamos aplicar en nuestros campos de especialización. Yo, por ejemplo, soy experto en la parte de telecomunicaciones. Pero sin embargo, ya he tenido que irme inmiscuyendo en líneas de inteligencia artificial, machine learning ya hace algunos años, porque esto de aquí está entrando con muchísima fuerza en nuestro campo, ¿de acuerdo? Entonces, para los que no son del área de telecomunicación específicamente, por favor, también yo creo que les va a llamar esto la atención para que vean cómo estos modelos de machine learning están ingresando en otras áreas de conocimiento y qué es lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de esta charla corta que voy a dar será unos 30 minutos, 35 quizá, es darles esas ideas de todas estas herramientas que podemos utilizar en el campo de las telecomunicaciones. Y luego también le voy a dar paso a Leonidas Vera. De acuerdo, Leonidas, bueno, luego lo presentaré, quien es estudiante de la Escuela Politécnica Nacional y él nos va a contar cómo ha utilizado modelos de inteligencia artificial y machine learning para su proyecto de titulación, para que vean cómo esto de aquí realmente les puede dar un plus en sus trabajos y en sus proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, la idea de esta presentación es darles ejemplos concretos, ¿sí? De modelos, de algoritmos, casos de uso que están apareciendo tanto en la industria, pero como también están apareciendo en el campo de de la investigación, ¿de acuerdo? Entonces, y para que vean cómo esto está revolucionando de alguna manera las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, esta charla yo le he llamado Inteligencia Artificial en Telecomunicaciones, desde operaciones de la red hasta temáticas de seguridad e investigación en esta línea, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a ir a contarles un poco más, como les digo, y ya vamos a entrar en un caso más práctico con Leonidas en un ratito, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué la inteligencia artificial importa en el campo de las telecomunicaciones en este tiempo? ¿De acuerdo? Las redes de telecomunicaciones básicamente son muy complejas, son enormes. Para que este aparatito llegue a funcionar, necesitamos que un montón de dispositivos se conecte, ¿de acuerdo? Y ahora con la llegada del 5G y ahora ya otros países alrededor del mundo que están hablando de 6G, estamos alcanzando velocidades de transmisión de descarga y carga de datos que no han tenido precedentes, ¿de acuerdo? Imagínense ahora con el 5G que ustedes vieron que acá en el Ecuador ya está empezando a desplegarse. Sí, claro, ya lo ofreció, CNT ya lo ofreció. Estamos llegando a velocidades de 500, 600, incluso hasta 700 megabits por segundo. O sea, estamos hablando que mi teléfono celular ya tiene velocidades de fibra óptica. Sí, fibra óptica, que es la que me ofrecen en la casa, puede llegar hasta un gigabit por segundo de transmisión. Eso quiere decir que estoy transmitiendo 1 por 10 a la 9 bits, ceros y unos, en un segundo. ¿De acuerdo? Entonces, tengo muchísima información y ahora, ¿qué es lo que voy a hacer con esa información? ¿Cómo puedo optimizar la red, de acuerdo? Y de alguna manera para que pueda soportar esas velocidades de transmisión y el asunto es que quiero seguirla mejorando para que a futuro estas velocidades vayan incrementando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué es que inteligencia artificial es tan interesante ahora? Porque el comportamiento de la red no es lineal, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente a nosotros telecomunicaciones, modelamos cómo se comportan los sistemas de telecomunicaciones utilizando modelos matemáticos. ¿De acuerdo? Pero muchas veces tenemos que hacer simplificaciones de estos modelos para poder de alguna manera entender cómo funciona una red de telecomunicaciones, pero eso hace que estas simplificaciones de los modelos cada vez se alejen de la realidad. Entonces, como mi red empieza a tener este comportamiento no lineal, entonces ya modelos simples como utilizar una línea recta, por ejemplo, para establecer cómo se comporta un parámetro de la red de telecomunicaciones no es suficiente. Y ahí es donde entran
los modelos de inteligencia artificial y de machine learning, ¿no es cierto? Nosotros en el curso vimos que, por ejemplo, las redes neuronales tienen una capacidad interesantísima para aprender estos comportamientos no lineales de ciertas variables, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde empieza a entrar este tipo de detalles. Otra cosa interesantísima también es que el comportamiento de tráfico en las redes de telecomunicaciones varía con el tiempo. No es lo mismo que la gente esté conectada, por ejemplo, un lunes a las 9 de la mañana que un domingo a las 3 de la mañana, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, la carga de tráfico que hay en la red de telecomunicaciones va a variar con el tiempo. Y de hecho, los modelos de Machine Learning son bastante interesantes para modelar algo que conocemos como series temporales, ¿de acuerdo? Entonces, eso también, por eso es que inteligencia artificial es importantísimo en el campo de las telecomunicaciones ahora. Y el asunto es que el desempeño de las redes de telecomunicaciones como tal ahora depende de muchos parámetros externos, ¿no es cierto? Que quizás ya nosotros como seres humanos no estamos en capacidad de entender cómo es que estos parámetros externos afectan el desempeño de la red de telecomunicaciones. Entonces, ya no estamos hablando de 10 parámetros como puede haber ocurrido en redes de telecomunicaciones de hace años atrás, de hace unos 20, 30 años atrás. Estamos hablando que tenemos centenas de parámetros que afectan el comportamiento de la red de telecomunicaciones. Entonces yo como ser humano no puedo estar viendo cada parámetro en una tablita de Excel para ver qué es lo que está pasando. Entonces yo puedo darle toda esa información a un modelo, ¿no es cierto? De manera que el modelo de alguna manera me pueda decir, un modelo de Machine Learning me puede decir, oye, estos parámetros son los que más afectan el comportamiento de tu red. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? Modelos clásicos como regresión, clasificación, modelos de series temporales y redes neuronales profundas, ¿no es cierto? Que es algo que hemos visto. Un ejemplo concreto, por ejemplo, que les pongo aquí, es la predicción de demanda de tráfico utilizando LSTM. LSTM básicamente se conocen como Long Short Term Memory, que básicamente es un tipo de red neuronal que está diseñada para recordar información que es relevante durante largos periodos de tiempo. ¿Sí? Entonces, lo interesante de estas redes neuronales es que permite capturar patrones diarios y semanales de tráfico en redes de telecomunicaciones, por ejemplo. Y también hay otros modelos que se conocen como GRU, que son Gated Recurrent Units, que básicamente son versiones mucho más simples que estas de LSTMs y que son más atractivas para correrlas en tiempo real. Entonces, ¿qué es lo que se hace utilizando estos modelos? Como por ejemplo, lo que hacemos es utilizando datos de tráfico de la red, datos históricos de tráfico de la red, lo que les decía, por ejemplo, cuántos datos consume, yo qué sé, una estación radio base de telecomunicaciones que está en en el Estadio Olímpico, por ejemplo, en esta zona de la Carolina, cómo es el consumo de tráfico en esta estación radio base a lo largo del tiempo. Digamos que el operador, de hecho, el operador de telecomunicaciones, llámese Claro, Movistar, CNT, tiene información de este tipo, puede ver, por ejemplo, cuántos usuarios se han conectado, puede ver cuál es el ancho de banda que se ha utilizado, las velocidades de descarga de los usuarios. Ahora con el 5G, por ejemplo, lo que se busca a futuro es que estos dispositivos como los HoloLens de realidad aumentada y realidad virtual ya no se conecten a través de un computador o a través del teléfono móvil, sino que se puedan conectar directamente a la red móvil. Y, por ejemplo, el operador puede tener información de cuántos de estos dispositivos están conectados a una estación radio base de telefonía celular. Y lo que hace básicamente es que utilizando predicciones y utilizando estos modelos como LSTM y GRU, lo que podemos hacer es básicamente optimizar la asignación de algo que conocemos como recursos de radio, que para no hacerles largo el cuento, estos recursos de radio son básicamente canales por donde podemos transmitir la información. Entonces, esto nos permite disminuir la congestión de la red. Cuando hablo por congestión, es que se acaban los canales básicamente y tú ya no puedes hacer una llamada o no puedes conectarte. A muchos de nosotros, no sé si les ha pasado, ustedes cogen, hacen una llamada telefónica y de repente te empieza a sonar ti, 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 y dices, pero ¿por qué no me sale la llamada? ¿Por qué no me sale la llamada? Lo que ocurre es que esa estación radio base de telefonía celular a la que tú te quieres conectar ya no tiene canales disponibles. Y como tú estás intentando hacer una llamada, empieza a sonar ti, 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 y entonces eso implica que no hay un canal disponible para ti. Te esperas un ratito, a lo mejor alguien ya colgó una llamada telefónica, ya dejó de utilizar un canal y entonces luego ya puedes hacer una llamada telefónica. Obviamente esto a ti te genera un malestar como usuario porque dices, digamos que tienes que hacer una llamada urgente, ¿no es cierto? Entonces,
La idea es que esos canales siempre estén disponibles para los usuarios. Y utilizando estos modelos de Machine Learning e inteligencia artificial, lo que tú puedes hacer es formar una red inteligente, una red celular inteligente, que puede empezar a pedir prestados canales de otras torres de telecomunicaciones vecinas. ¿Sí? Y entonces, obviamente, eso tú necesitas que la red de telecomunicaciones aprenda de forma automática cómo es el tráfico en todas estas redes o en todas estas estaciones radio base para saber, yo pues qué sé, a esta hora del día, esta estación radio base necesita X número de canales en promedio, esta estación radio base de acá necesita X número de canales en promedio. Y con eso tú puedes ser mucho más eficiente en la reutilización de los canales, que es algo que nosotros conocemos como espectro radioeléctrico en el campo de las telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un ejemplo concreto de cómo podemos utilizar esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Bien, ahora, ¿dónde es que en qué partes específicamente de una red de telecomunicaciones podemos utilizar inteligencia artificial? Pues es interesante que ahora podemos utilizar inteligencia artificial en las partes principales de la red, que es básicamente la capa física, ¿sí? Para los que no son del área de redes o de telecomunicaciones, cuando hablamos de capa física estamos hablando de ceros y unos, básicamente. O sea, esos ceros y unos que nosotros transmitimos le conocemos como la capa física. ¿De acuerdo? Entonces, podemos utilizar eso para este tema de capa física. Podemos utilizar en la red de acceso, que se le conoce como el RAN, que es la Radio Access Network, ¿de acuerdo? Y también en el núcleo de la red. El núcleo de la red, en cambio, básicamente estamos hablando de los servidores por donde pasan todos los datos, ¿de acuerdo? De la red de telecomunicaciones, eso es lo que se conoce como el Core Network, y también operaciones de operación y mantenimiento, ¿sí? Para la gente de telecomunicaciones, a veces hay algunos que dicen, ¿dónde estás trabajando? Ah, yo estoy trabajando en el OIM de la red. ¿Qué es el OIM? Es la gente que se dedica a la parte de operación y mantenimiento de la red. ¿Dónde puedes, qué es lo que puedes hacer? Por ejemplo, en la parte de capa física, como les digo, es básicamente transmitir ceros y unos. Ahí utilizamos un proceso que se conoce como modulación y otro que se conoce como demodulación. Por eso en la casita nosotros tenemos este aparato que viene el operador de telecomunicaciones y nos pone un módem, ¿no es cierto? El módem quiere decir modulation, demodulation, modular y demodular. ¿Qué es eso? Modular básicamente es transformar los datos para poder transmitirlos a través de otro medio de comunicación. Entonces, el módem lo que hace es coge la señal Wi-Fi de tu teléfono celular, se conecta al módem, estás mandando a través del espectro radioeléctrico, ¿no es cierto?, una onda electromagnética. El módem lo que hace es transformarla, ¿sí?, a una señal de luz para que pueda ser enviado a través de la fibra óptica. ¿De acuerdo? Entonces, eso se conoce como ¿cómo se llama? Eso es lo que hace básicamente un modulador. Y luego el demodulador hace el proceso inverso en el lado contrario, ¿no? Entonces, a nivel de capa física se está utilizando bastante redes neuronales y también algo que se conoce como autoencoders para hacer este proceso, este procesamiento de la señal, ¿de acuerdo? Y también para optimización del canal. Entonces, es interesante que nosotros utilizamos electrónica para hacer esos procesos, ¿no es cierto? Utilizamos filtros, utilizamos algo que se conoce como filtro casado, utilizamos moduladores, que todo está implementado en base a electrónica. Pero ¿qué es lo chévere y qué es lo interesante? Que ahora hay muchos artículos científicos que están proponiendo utilizar algo que se conoce como autoencoders. Básicamente un autoencoder es una red neuronal artificial, ¿de acuerdo? Que está diseñada para aprender una representación compacta y eficiente de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, estos autoencoders tienen tres partes, algo que se conoce como el encoder, que transforma la señal de entrada, sí, en una representación de menor dimensión o algo como una latice, se conoce eso, ¿de acuerdo? Entonces, luego, o un espacio latente también, que es la segunda parte de este autoencoder, y este espacio latente lo que hace es que contiene la información esencial de la señal, ¿de acuerdo? Y luego, en el otro lado, en el receptor, lo que yo tengo es algo que conocemos como un decoder, ¿sí? Que es parte de este autoencoder, que básicamente lo que hace es reconstruir la señal original a partir de esta representación que generó el encoder, que es una representación más compacta que la señal original, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo de este autoencoder es reconstruir la entrada, o sea, reconstruir la señal que se transmitió con el menor error posible, ¿de acuerdo? Entonces, aquí este autoencoder, que es esta red neuronal, básicamente aprende automáticamente cuáles son las características más relevantes
de la señal. Y entonces, ¿por qué se usan estos autoencoders? Básicamente, estos autoencoders se utilizan porque aprenden las características automáticamente sin necesidad de que tengamos que estar haciendo diseños a mano. Y eso es algo que a mucha gente le gusta y a otra gente no le gusta. Porque estos autoencoders y otras herramientas de inteligencia artificial empiezan a transformarse como una especie de caja negra que tú no sabes qué es lo que está ocurriendo internamente, ¿sí? Porque nosotros hemos visto de lo que aprendimos con Diego, ¿no es cierto? Las redes neuronales empiezan a hacer un montón de procesos. Recuerden, yo tengo todas mis neuronas. Dentro de todas esas neuronas, básicamente yo empiezo a hacer procesos, ¿no es cierto? Donde aplico algoritmos como descenso de gradiente, por ejemplo, para encontrar cuáles son los mejores parámetros asociados o los pesos asociados a cada una de esas neuronas. Pero si tengo una red neuronal bastante grande, yo voy a encontrar números ahí que son esos pesos que a veces no tengo ni idea de qué es lo que está haciendo la red neuronal. Entonces se transforma en una especie de caja negra que yo no sé qué es lo que está haciendo para hacer mi proceso de codificación y decodificación de la señal. Y a mucha gente eso le agrada, ¿sí? Pero hay otra gente en la que dice, no, o sea, yo estoy contento con mi electrónica tradicional que tengo aquí en mi teléfono celular o en mi dispositivo de telecomunicaciones porque yo sé lo que está haciendo. Básicamente el modulador, yo sé que está haciendo este aparatito que se llama el filtro casado, yo sé que está haciendo este compensador de fase, etcétera, etcétera, que son un conjunto de dispositivos o de etapas que tenemos en un proceso para modular la información. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, ¿qué es lo interesante también? Que cuando yo trabajo con redes neuronales, como en este caso de los autoencoders, yo tengo muchísima eficiencia para trabajar con datos de alta dimensión, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre con señales de comunicaciones? Para los que son del área de telecomunicaciones, hay unas modulaciones que se conocen como QAM, ¿no es cierto? Hay el 4QAM, 16QAM, 64QAM, etcétera. Y son modulaciones que trabajan en dos dimensiones. Pero resulta que yo también puedo trabajar con constelaciones multidimensionales. Y entonces ahí en cambio la complejidad computacional de los transmisores y receptores que se utilizan en telecomunicaciones empieza a crecer. Empiezan a ser complejidades computacionales exponenciales, de manera que se han propuesto esquemas de modulación que simplemente han quedado en el papel, porque son tan complejos computacionalmente que no se pueden implementar con la electrónica que tenemos actualmente. Pero entonces llega la inteligencia artificial y me dice, oye, yo tengo esta herramienta a la mano, que son estas redes neuronales que se llaman autoencoders, que pueden trabajar de forma muy eficiente con datos en altas dimensiones, o sea, en varias dimensiones. Y ahí la importancia de saber álgebra lineal, ¿no es cierto?, para poder entender este tipo de conceptos. Y entonces, y ahí viene un boom. Y entonces, a ver, la electrónica tradicional no me deja no me deja trabajar con estas constelaciones en varias dimensiones, pero resulta que ahora viene la inteligencia artificial y sí me lo va a permitir. Y el hecho de trabajar con estas constelaciones multidimensionales hace que tú puedas transmitir datos muchísimo más rápido. Y entonces es lo que buscamos, aumentar las velocidades de transmisión, ¿no es cierto?, para que más dispositivos puedan conectarse a la red de telecomunicaciones. Y otra cosa interesante también, que con estos autoencoders tú puedes capturar relaciones no lineales que pueden aparecer en el comportamiento del canal de comunicaciones. Cuando nosotros estudiamos teoría de comunicaciones o nos hacen simular estos programitas para cálculo de probabilidad de error de bit y esas cosas, que es algo que hacemos bastante en telecomunicaciones, que básicamente es transmitir 1 millón de bits y ver cuántos bits llegan con error al receptor. Empiezas a hacer algunas simulaciones, pero empiezas a hacer suposiciones para simplificar el modelo del sistema de telecomunicaciones. Pero en la práctica eso no ocurre. Tú tienes no linealidades, tienes comportamientos que no son lineales. Y entonces, nuevamente, este tema, lo que ya había conversado en el slide anterior, es que las redes neuronales tienen una capacidad interesantísima para poder entender y capturar esas relaciones no lineales que pueden aparecer en un sistema práctico, ¿no es cierto? Entonces, en telecomunicaciones, las señales y los canales son no lineales, tienen ruido, dependen de muchos parámetros del entorno, entonces por eso estos autoencoders son muy, muy atractivos para trabajar en esta parte de la capa física. O sea, básicamente vienen a reemplazar la electrónica y vienen a hacer las partes de modulación y demodulación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es básicamente una de las cosas interesantes que podemos hacer dentro de la parte de seguridad en capa física. En la parte de RAN y el core de la red. Lo que yo puedo hacer es utilizar, por ejemplo, reinforcement learning o clasificadores supervisados, por ejemplo,
para hacer este tema de asignación de canales que ya les había comentado, ¿no es cierto? De alguna manera puedo entender o puedo separar usuarios en función de sus patrones de comportamiento, usuarios que demandan más tráfico, porque no es lo mismo un usuario que está trabajando con un teléfono celular simplemente a que un usuario está trabajando con estos HoloLens, por ejemplo, de realidad aumentada o realidad virtual que está con juegos en línea. Obviamente, esta persona que está con los HoloLens va a consumir mayor tráfico de datos, ¿no es cierto? Porque está en otro tipo de aplicación. Y entonces yo en base a eso, haciendo que la RAM y el núcleo de la red aprendan cuál es el comportamiento de cada usuario, lo que yo puedo hacer es diferenciarlos y puedo hacer una asignación de canales y de recursos diferentes para cada uno de los usuarios. Pero obviamente la red tiene que empezar a aprender el comportamiento de cada usuario, ¿no es cierto? Y para esta parte de operación y mantenimiento, básicamente yo puedo utilizar procesos de regresión o detección de anomalías para ver si es que hay un comportamiento que sea extraño dentro de la red, ¿de acuerdo? Y entonces en base a eso yo puedo ver ahora cómo es que tengo que mejorar ciertas partes de la red o si es que tengo alguna radio base que se cayó, por ejemplo, y resulta que ahora una radio base que se cayó, hago referencia a que una radio base dejó de funcionar. Y entonces ese tráfico que debía ser atendido por esa estación radio base ahora empieza a ser atendido por radiobases vecinas. Y entonces la carga de tráfico de esas radiobases que están por ahí empieza a subir. Entonces, de alguna manera yo puedo crear modelos de machine learning que me ayuden a predecir eso con un poco de anterioridad, ¿de acuerdo? Para poder tomar las correcciones del caso y que los usuarios luego no estén enojados porque no tienen acceso a servicios de Internet o de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Muy bien. Eh, ok, ahora, ahora yo tengo también inteligencia, bueno, lo que les había dicho, esta parte de operación de la red, administración, ¿no es cierto? También tengo eh, que hay que tener en cuenta que la mayoría del tiempo la red, una red de telecomunicaciones va a trabajar en condiciones normales, ¿de acuerdo? Va a seguir patrones de tráfico, comportamientos que son relativamente estables, si se puede decir. Pero obviamente eso no implica que nunca la red no va a fallar o que pueda haber ciberataques, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, eso de ahí va a generar que haya comportamientos anómalos en la red de telecomunicaciones, ¿de acuerdo? Entonces, aquí un autoencoder, por ejemplo, puede entrenarse utilizando estos datos de operación normal de la red, ¿de acuerdo? Utilizando tráfico, por ejemplo, latencia. Latencia es algo, por ejemplo, el tiempo de respuesta de la red que son tiempos muy, muy pequeñitos. Para que tengan una idea, la latencia de una red 5G es de 1 milisegundo. ¿Qué es eso de la latencia? La latencia es básicamente que tú le envías una petición a la red de telecomunicaciones y te devuelve, ¿sí? Un dato, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de 1 milisegundo. Para que tengan una noción, nosotros nos demoramos en pestañear 30 milisegundos. O sea, quiere decir que la red 5G es mucho más rápido que un pestañeo de una persona, para que tengan una noción de qué tan rápido es el 5G. ¿De acuerdo? Entonces, yo le puedo dar información de tráfico de la red, latencias, por ejemplo, uso de recursos, cuántos canales estoy utilizando, ¿de acuerdo? Y entonces, la red neuronal empieza a aprender cómo se ve el comportamiento normal del sistema, ¿de acuerdo? Cuando la red entra en una operación normal, entonces el autoencoder intenta reconstruir los datos que está observando, ¿no es cierto? Él está reconstruyendo de alguna manera todos estos datos. Entonces, si es que el comportamiento es normal, la reconstrucción es buena, o sea, estoy comparando lo que hace el autoencoder con lo que está ocurriendo realmente con mi red y resulta que el comportamiento de los parámetros de los KPIs son los Key Performance Indicators, que son indicadores de desempeño de la red, van juntos, ¿sí? Son muy parecidos. Pero resulta que de repente ocurre un fallo, hay una amenaza de seguridad. Entonces resulta que ahora lo que mi autoencoder está reconstruyendo relacionado con el comportamiento de la red, relacionado con lo que realmente está ocurriendo, entonces empieza a haber una brecha entre lo que ocurre normalmente con lo que mi autoencoder dice cómo debería funcionar mi red. Entonces, eso implica un error de reconstrucción alto que se conoce, ¿de acuerdo? Entonces, este aumento en el error básicamente les sirve a los operadores de telecomunicaciones como un error, ¿de acuerdo? Le está indicando, oye, hay una señal de alerta, algo está indicando que hay una posible
anomalía, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo trabajan bastante también en los SOCs, que es algo que se conoce como el Security Operations Center. Justo hace un tiempito tuvimos la oportunidad de visitar con algunos chicos de la USFQ el SOC de CNT y ahí nos mostraban, ellos tenían unas pantallas enormes de ahí y ellos nos mostraban, así como esta imagen que ustedes están viendo acá. Entonces ahí ellos mostraban cuál es el comportamiento de la red y cuál sería el comportamiento predecido y si es que empiezas a ver una diferencia entre el tráfico usual con lo que está prediciendo tu red neuronal, dices que hay una señal de alerta, ¿no es cierto? Entonces eso te está diciendo que hay una anomalía. Entonces eso te puede indicar varias cosas, que hay fallos en equipos, que hay una congestión anormal, que puede haber ataques cibernéticos, que puede haber intrusiones, ¿no es cierto? Entonces... Gracias a esto, de alguna manera, los ingenieros pueden detectar problemas de forma temprana y esto les puede permitir activar mecanismos de corrección antes de que ocurra algo crítico, ¿no es cierto? Entonces, eh, ya no estamos hablando de que los ingenieros son como bomberos, que era antes. Pasa un error, entonces ese rato tratas de ver qué es lo que está ocurriendo, vas a apagar recién el incendio, sino que pasas de una gestión reactiva más bien a una gestión proactiva, empiezas a darte cuenta que empieza a pasar algo, entonces inmediatamente tú ya puedes tomar acciones, ¿no es cierto? Entonces, eso es interesantísimo cómo la inteligencia artificial puede ayudar en esta parte de operación y mantenimiento no solamente en temas de seguridad, sino también en detección de fallos, mantenimiento predictivo, etcétera, etcétera. Y entonces aquí podemos utilizar también estos LSTMs que ya habíamos conversado, los GRUs, podemos utilizar autoencoders, podemos utilizar técnicas también como Random Forest o XGBoost también para hacer clasificaciones, para determinar si es que esa anomalía que está ocurriendo en la red de telecomunicaciones, de qué tipo es. ¿De acuerdo? Recuerden con modelos de clasificación yo tengo varios parámetros y puedo decir, oye, esta anomalía que está ocurriendo es de este tipo. Estás teniendo un ciberataque, por ejemplo, ¿sí? O no, lo que está pasando aquí no es un ciberataque, sino lo que pasó es que tienes un problema de congestión en la red o se te cayeron algunos nodos, unas estaciones radio base que no están funcionando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que necesito, obviamente, para que todo esto funcione? Datos, muchos datos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí quiero hacer una pausa porque eh, nosotros en el curso, ¿no es cierto?, hemos visto cómo yo puedo, ¿no es cierto?, de alguna manera ya a partir de bases de datos puedo hacer predicciones, puedo entrenar modelos, etcétera. Pero eso de ahí quizás yo puedo programarlo, ¿no es cierto?, utilizando una inteligencia artificial generativa que me va a ayudar a hacer las cosas un poco más rápido. Pero realmente el problema es de dónde me consigo esos datos. ¿Sí? Entonces, se dice que un ingeniero especialista en inteligencia artificial, en ciencia de datos, se va a pasar el 30% quizá ahí entrenando su modelo, haciéndolo funcionar, pero el 70% del tiempo se pasa arreglando las bases de datos. Entonces, cuando a ti te pasan una base de datos para que hagas el análisis, no es que la gente está pensando, te voy a pasar la base de datos en Excel o como en formato CSV o en TXT, lo que sea, en formato .h5, o así una base de datos toda bien bonita y ordenadita, sino que esas bases de datos vienen desastrosas muchas veces. Entonces, tienes que ponerte a arreglar esas bases de datos. A veces utilizando Python, tú puedes hacer algunos scripts que te permiten encontrar problemas que pueda tener esa base de datos, datos faltantes, columnas, por ejemplo, que deberían tener datos numéricos que aparecen con strings y ese tipo de cosas. Entonces, tú puedes utilizar Python para hacer ese tipo de cosas, pero ya hay otros escenarios en los que te toca estar metiéndote a las celdas del Excel y revisando dato por dato, a ver qué es lo que tengo que arreglar, qué es lo que tengo que corregir. Entonces, para que esto funcione, realmente yo necesito muy buenas bases de datos. Si mi base de datos no está bien organizada, no tiene datos o tiene datos con errores, o tiene outliers, por ejemplo, outliers, recuerden, son datos que están fuera del rango, ¿no es cierto? Que son datos atípicos y se puede decir que también pueden hacer que mi modelo empiece a aprender cosas eh, de una manera no adecuada. Puedo empezar a tener problemas, necesito datos que sean variados también, porque si tengo datos que son muy asociados a algo, puedo empezar a tener sesgos, ¿no es cierto? Entonces, esos son problemas en los que puedo caer yo con mi modelo de Machine Learning o de inteligencia artificial. Entonces, esa pausa aquí, decirles que una de las cosas más importantes para que esto funcione es que necesito muy buenas bases de datos. ¿De acuerdo? Ahora bien, dentro de la RAN, ¿no es cierto? Que es algo que habíamos estado conversando, ya solo para profundizar un poquito aquí.
Yo puedo trabajar con asignación de recursos, control de potencia, administración de interferencia, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, ¿qué es esto del control de potencia? Para los que no conocen, este aparatito que está acá, el teléfono celular, está todo el tiempo comunicándose con una antena, con una estación radio base. Entonces, lo que se busca es que este aparato de acá transmita con la menor potencia posible para establecer una buena comunicación. ¿De acuerdo? Porque si yo le estuviera transmitiendo a este aparato con la mayor potencia posible todo el tiempo, mi batería no va a durar nada. ¿De acuerdo? Y eso es algo que pasa también a veces, no sé si se han dado cuenta cuando ustedes viajan por carretera y dejan el celular ahí en el carro y de repente este aparato está caliente ahí y tú dices, pero ¿por qué se recalienta si ni siquiera lo he estado utilizando? Lo que pasa es que él está todo el tiempo comunicándose con las estaciones radio base por las que tú vas pasando, avisándole a la red de telecomunicaciones por dónde estás. Entonces, y esto es importante porque si es que alguien te llama, ¿no es cierto? Tiene que hacerse un camino hacia donde está tu teléfono celular para que se pueda establecer una llamada. Entonces es porque es una comunicación constante. Pero entonces lo que se busca es que cuando yo estoy cerquita de la estación radio base de telefonía celular, o sea, de las antenas, este aparato transmita con una potencia baja porque estoy a una distancia baja. Pero en cambio, cuando me alejo, este señor de acá tiene que coger y aumentar la potencia de transmisión. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que la potencia de recepción disminuye con el cuadrado de la distancia entre la que está en el transmisor y el receptor. ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace con algoritmos que se conocen como algoritmos adaptativos. Entonces, la estación radio base y el teléfono celular están todo el tiempo hablándose para saber a qué potencia debe transmitir este señor. De acuerdo. Pero entonces, si se dan cuenta, eso también implica un gasto de recursos energéticos. ¿Sí? Porque este teléfono, de alguna manera, eso de estar conversando con la estación radio base hace que se esté gastando y consumiendo energía. Entonces, nosotros no queremos eso. Uno de los objetivos, si bien no tanto del 5G, algo más del 6G, se puede decir, es que las comunicaciones sean muchísimo más eficientes en términos de consumo energético. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar algoritmos de inteligencia artificial para que este señor de acá, junto con la estación radio base, aprendan que si es que ellos están a una determinada distancia, que eso se puede calcular utilizando la velocidad de la luz, ¿sí? Utilizando algo que conocemos como señales piloto. Este señor coge, manda una señal piloto a la estación radio base. Como yo sé que la señal viaja a la velocidad de la luz, las ondas electromagnéticas viajan a la velocidad de la luz, entonces yo puedo saber a qué distancia está en el transmisor del receptor. Pero si es que yo puedo aprender el patrón de comportamiento de un usuario, ¿sí? Utilizando solamente unas pocas señales, yo ya puedo saber perdón, a qué potencia debe transmitir un teléfono móvil eh, sin necesidad de estar haciendo estos lazos de comunicación continuos entre el transmisor y el receptor. Y entonces, eso es interesantísimo porque como él ya sabe más o menos qué potencia debe transmitir, entonces él empieza a transmitir esa potencia, no es necesario estar haciendo esta comunicación continua y eso me ayuda a ahorrar energía. Si es que veo que por ahí hay que hacer algunos pequeños ajustes, se hace en una comunicación entre el transmisor y el receptor, pero eso de alguna manera me ayuda a reducir el tema de consumo energético, ¿de acuerdo? Eso puedo hacerlo utilizando redes neuronales también. Puedo hacerlo utilizando reinforcement learning. Reinforcement learning es básicamente como aprenden los bebés. Ustedes saben, los niños, cuando somos niños, lo que hacemos es estar aprendiendo en función de lo que ocurre, ¿sí? Entonces, hay algo que se conoce como premios cuando se trabaja con reinforcement learning, que es básicamente tienes un agente y tienes el ambiente, el environment, y entonces en función de lo que ocurra, el ambiente te va dando premios cuando vas haciendo las cosas bien y cuando vas haciendo las cosas mal, te va dando un golpe. Así. Entonces, así van aprendiendo estos modelos, ¿de acuerdo? Te premio cuando haces las cosas bien, te doy un golpe cuando haces las cosas mal, y entonces eso hace que con el tiempo empieces a hacer las cosas bien. Entonces, esos algoritmos de reinforcement learning son bastante interesantes para este tipo de cosas, como el tema de control de potencia, asignación de recursos o administración de interferencia, ¿de acuerdo? Entonces, eso es básicamente lo que ocurre dentro de la RAN. Ahora, ¿qué más podemos hacer? Básicamente, dentro del core de la red como tal, eh, igual puedo hacer algo que se conoce. El core, como les había dicho, básicamente son los servidores principales que tiene la red de telecomunicaciones. Y para el 5G,
hay algo que se conoce como el network slicing, que es básicamente que yo puedo coger ese core de la red y subdividirle en subredes, pero que son virtuales. No son redes, subredes físicas, sino son subredes virtuales, algo así como las VLANs, pero solo que a un nivel macro, a nivel de toda la red. Y lo que yo puedo hacer es que en cada una de estas subredes, si se puede decir, puedo asignar usuarios diferentes. Por ejemplo, en una subred van usuarios que utilizan, como les digo, usuarios que están conectados utilizando realidad aumentada y realidad virtual. En otra subred, usuarios que solo utilizan WhatsApp. En otra subred, usuarios que hacen llamadas telefónicas y así. Y eso yo puedo hacer que el núcleo de la red vaya aprendiendo para que haga una asignación de recursos mucho más eficiente. Entonces, eso es interesantísimo porque puedo dividir toda la red en subredes más chiquititas que de alguna manera hacen que el tráfico de datos sea mucho más eficiente. ¿Y por qué eso es interesante? Porque no sería lo mismo que yo meta a un usuario dentro de la misma red virtual a un usuario que está haciendo una comunicación con realidad aumentada y realidad virtual y un usuario que está navegando en Facebook. Entonces, no tendría mucho sentido, ¿no es cierto? Porque los dos tienen consumos de tráfico muy diferentes, ¿no es cierto? Y yo tengo que darle una calidad de servicio, que es lo que se conoce como QoS en telecomunicaciones, Quality of Service, mucho mayor al usuario que está jugando en línea a través de utilizando realidad aumentada o realidad virtual, o no solamente jugando en línea, sino puede estar en una videollamada, ¿no es cierto? A través de hologramas, incluso, que es lo que se habla para 6G. Entonces, yo tengo que darle una calidad de servicio mucho mejor. Y a lo mejor ese usuario que está ahí navegando en Facebook, en cambio, que se le demore en cargar un poquito más la foto de Facebook o de Instagram, no pasa nada, ¿no es cierto? Entonces, en base a eso, yo también puedo establecer criterios o KPIs para cada una de estas subredes virtuales que estoy creando, ¿no es cierto? Entonces, esto se puede hacer también de forma automática y dinámica utilizando clasificadores, por ejemplo, como Support Vector Machines, Random Forest, redes neuronales convolucionales, que son las CNNs u otros modelos para hacer clasificación y poder separar los usuarios en función de sus necesidades de tráfico, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es algo súper interesante que la inteligencia artificial y los modelos de machine learning pueden hacer para las redes de telecomunicaciones. ¿De acuerdo? Entonces, Eh, y como les mencionaba, ahí en telecomunicaciones tenemos este tema de seguridad, ¿no es cierto? Hay, por ejemplo, detección de intrusos, detección de jamming. Ya les cuento un poquito qué es el jamming, detección de fraudes también que pueden ocurrir dentro de las redes de telecomunicaciones. Específicamente, jamming hace referencia cuando alguien quiere emitir una señal más fuerte que la que tú estás transmitiendo para cortarte tu comunicación. Entonces, no sé si ustedes recuerden, muchos de ustedes son mucho más jovencitos que yo, pero hace unos años, tipo 2012, los bancos en el Ecuador instalaron algo que se conocía como inhibidores de señal. Entonces, tú entrabas a un banco y básicamente ¡pac! Se caía la señal de tu teléfono celular. Entonces eso era para evitar que sacapintas o personas de ese tipo estén ahí comunicándose y avisando que tú estás sacando una cantidad elevada de dinero, por ejemplo. Entonces lo que se buscaba es que nadie dentro del banco tenga comunicación por teléfono celular para que no estén avisando este tipo de situaciones. Pero resulta que ahora tú puedes utilizar modelos de machine learning para detectar si tienes una señal de jamming. Obviamente, quizás a nivel de una red celular tal vez no sea muy interesante, pero sí puedes hacerlo tal vez a través de, pensando en comunicaciones militares, por ejemplo, que un sistema militar pueda detectar automáticamente si es que hay un jamming, por ejemplo, intencional y lo que él hace es saltar de canal de frecuencias de un canal por el que está transmitiendo, que es un canal de frecuencias, a otro canal de frecuencias de forma automática, sin necesidad de esperar que ya te corten la comunicación. Entonces, misma historia, él aprende cómo es el comportamiento normal del sistema y si es que empieza a ver patrones extraños utilizando estos modelos, lo que él hace es dice, ok, me están empezando o me quieren interceptar mi señal o me quieren cortar mi señal, entonces automáticamente yo sé, utilizando estos modelos, que tengo que saltar de canal para poder evitar que hagan este tipo o que no me corten la comunicación, ¿de acuerdo? Entonces, eh, hay otro tipo
de ataques también, como por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado el DOS, que es básicamente Denial of Service, denegación de servicio, y hay el DD2 también, que es el Distributed Denial of Service, que básicamente lo que hace es generar grandes volúmenes de tráfico anómalo con el objetivo de saturar una red o un servicio. Entonces, antes le llamaban el ping de la muerte, le decían, porque era básicamente que te estaban haciendo ping, ping, ping a un servidor desde muchísimas computadoras, entonces empieza el servidor a recibir tantas peticiones que de alguna manera se cuelga. Entonces te saturan la red, te saturan un servicio. Entonces, ese es un tipo de ataque, porque eso hace que se sature un servidor, el servidor se cae, ya no puede atender nuevas peticiones, y entonces es un tipo de ataque. Entonces, por ejemplo, puedes utilizar modelos como SVMs, que es Support Vector Machines, que básicamente es un clasificador. Sí, entonces tú puedes utilizar un clasificador para entrenar el tráfico como si es normal o anómalo, ¿no es cierto? Utilizando características de la red, como por ejemplo tasas de transmisión de paquetes por segundo, número de solicitudes que puede haber por segundo, las duraciones el tiempo de duración de las conexiones, por ejemplo, o qué tan variable es el tráfico. Entonces, este modelo del Super Vector Machines básicamente puede analizar esta información que básicamente serían nuestros features. Recuerden, los features son las columnas de mi base de datos, ¿no es cierto? Y utilizando estos features durante la operación del sistema de telecomunicaciones, el modelo, ¿sí? Casi que en tiempo real puede ir clasificando si es que el patrón que observa, ¿sí? Es un comportamiento normal o un comportamiento anómalo, ¿no es cierto? Y en función de estos features, él puede clasificar el ataque como si fuera un DOS, ¿no es cierto? Un denial of service. Entonces, estas detecciones tempranas básicamente lo que hacen es que te permiten activar mecanismos automáticos de mitigación, ¿no es cierto? Te permiten filtrar el tráfico de la red, tráfico que puede ser malicioso, ¿sí? Y de alguna manera también te va a proteger la red, ¿no es cierto? Para mantener la calidad del servicio que tú tienes en tu red de telecomunicaciones. Muy bien. eh, en la capa física, ¿no es cierto? Lo que ya les había comentado, tenemos este tema de los autoencoders, ¿no es cierto? Que básicamente lo que les había dicho, que el autoencoder te permite hacer esta parte de modulación, codificación. Solo que como les había dicho, a muchos puristas de telecomunicaciones quizás no les gusta porque empieza a comportarse como una caja negra, ¿sí? En el que tú no entiendes muy bien qué es lo que está ocurriendo dentro de la red neuronal, pero sin embargo te está haciendo el proceso de modulación, te está haciendo el proceso de codificación, eh, y obviamente entiende de mejor manera las no linealidades que puede haber en el canal. El canal de comunicaciones, piensen en una comunicación inalámbrica, básicamente sería el aire, ¿no es cierto? Donde tú tienes interferencia. Y también dentro de los dispositivos electrónicos tenemos ruido, ¿sí? Entonces, ese ruido, cuando nuestros teléfonos se recalientan mucho, se están muy calientes, aumenta el ruido, porque es algo que nosotros llamamos ruido térmico. Mientras mayor es la temperatura de un dispositivo de telecomunicaciones, mayor es el ruido térmico. Por eso es que ustedes saben que cuando hay estos servidores en las empresas, lo que hacen es ponerlo en un cuarto frío, ¿no? Lo que hacen es ponerlo en un cuarto donde tienes aire acondicionado a una temperatura no tan elevada para que el objetivo de hacer eso es bajar la potencia del ruido y que los dispositivos de telecomunicaciones funcionen mucho mejor. Entonces, lo interesante es que los autoencoders se comportan mucho mejor que la electrónica para trabajar en estos escenarios donde quizás puedes tener mucho, mucho ruido. ¿De acuerdo? Entonces, aquí el objetivo del autoencoder es básicamente que aprenda una estrategia de extremo a extremo, desde transmisor a receptor, y aprenda todo lo que está ocurriendo aquí en el medio. Entonces tú puedes hacer estos procesos de modulación y de modulación. ¿De acuerdo? Entonces, ya un poco, ya casi para terminar, entonces, ¿dónde podemos utilizar inteligencia artificial en temas de investigación y diseño de sistemas de telecomunicaciones? ¿De acuerdo? Entonces, esta inteligencia artificial no solamente que optimiza los sistemas, sino que también puede acelerar muchísimo todo lo que tiene que ver con investigación y desarrollo de sistemas de telecomunicaciones basados en simulaciones. Generalmente quienes trabajamos en la academia,
empezamos por ahí. Empezamos es hacer simulaciones de los sistemas de telecomunicaciones. Utilizamos herramientas como MATLAB o Python para simular cómo se comporta un sistema de telecomunicaciones. Luego pasamos a un modelamiento teórico utilizando ecuaciones, ¿no es cierto?, para de alguna manera entender cómo se comporta el sistema en base a diferentes parámetros. Y en base a eso tú puedes tomar decisiones. Por ejemplo, en base a cómo se comporta un canal, yo puedo establecer cuántas antenas debe tener el receptor, por ejemplo, para que la comunicación sea mucho más confiable. Pero hasta hace unos años, y entre los que me incluyo, yo hago investigación en telecomunicaciones, nos habíamos manejado así. Simulas, hace simulaciones de Monte Carlo, quizá para ver cuántos bits llegan bien, cuántos bits llegan con error, y a partir de eso tú puedes, ¿cómo es? Tomar decisiones y haces un modelamiento matemático. Pero ahora resulta que tenemos inteligencia artificial. Y entonces eso nos ayuda a hacer simulaciones aceleradas porque puedes, utilizando IA o ML, tú puedes drásticamente reducir los tiempos computacionales. No solo en el hecho de que la IA como tal y los modelos como tal te ayuden a hacer eso, sino que puedes ayudarte de inteligencia artificial generativa. Por ejemplo, tú haces un código y le puedes decir, oye, vectorízame este código. A veces, para quienes somos más del área de telecomunicaciones y no somos del área de computación, estamos felices con que nuestros for y nuestros while funcionen, pero eso es un desastre porque tienen muchísimo tiempo de consumo en términos de cómputos, sí, tiempo computacional, ¿no? Y entonces puedes aprovechar, le das tu código a una IA generativa y le dices, oye, trata de alguna manera eliminarme todos esos for, esos while que tengo en mi código y quiero que vectorices, por ejemplo, o paralelices mi código de manera que yo pueda ejecutar esto mucho más rápido. Entonces, esa es una aplicación y yo lo he utilizado. Sí, yo vengo un poco de esa escuela de la electrónica donde programamos de esa manera. Entonces yo a mis alumnos de electrónica les decía eso, o sea, ahorita con que esto funcione, los for, los whiles funcionen, está bien, pero en cambio la gente de computación está traumada que los tiempos de ejecución de los códigos sean mucho más rápidos y tiene sentido, ¿no es cierto? Porque si vas a poner un programa en producción, necesitas que eso se ejecute muy, muy rápido. Entonces, para los que no tenemos esa formación como tal en el área de ciencias de la computación, las IAs generativas son una maravilla porque te permiten optimizar tu código muchísimo, muchísimo. Entonces eso te permite reducir tiempos, ¿no es cierto? Em, eh, de, de, de simulación. Otras cosas que puedes hacer también es predicción de desempeño de algunos parámetros, como por ejemplo, yo les digo, corremos estas simulaciones y, y yo, por ejemplo, cuando hice la maestría y el doctorado, tuve que pedir un supercomputador que tenía ya en la Unicamp, que es donde yo me gradué para poder correr mis códigos, porque mi pobre laptop se quedaba corriendo una semana, unos Monte Carlos que yo le ponía en MATLAB, y bueno, luego ya con el supercomputador de la universidad solamente se demoraba 1 o 2 días, pero igual imagínense 2 días que tiene que estar corriendo un programa para ahí saber qué es lo que va a ocurrir, cómo es que se comporta el sistema. Entonces tenía que estar esos 2 días y resulta en 2 días, ojalá funcione lo que yo quería proponer y resulta que regresaba en 2 días y resulta que lo que yo propuse no servía o tenía que hacer cambios o cosas de ese tipo para que sea una propuesta interesante para mi doctorado. Pero es tiempo perdido. Entonces, ahora lo interesante es que se puede utilizar modelos de machine learning dándole algunos parámetros para que ya prediga, ¿sí? Pueda hacer una predicción de los cambios que tú estás haciendo, cómo van a funcionar. Y entonces de eso ya te ahorra un montón de tiempo. Y de alguna manera yo puedo hacer esos cambios, hago la predicción y me dice, ¿sabes qué? Lo que acabas de proponer es un desastre. Entonces obviamente ya no mando a correr mi simulación durante 2 días o una semana, ¿no es cierto? Entonces ya puedo tener una información preliminar que me ayuda a tomar decisiones. Entonces, por eso, para el tema de investigación y diseño de sistemas de telecomunicaciones, esto de aquí es una maravilla. Y por ejemplo, esta parte que les digo de predicciones, lo que se puede hacer es utilizar redes neuronales, ¿de acuerdo? Entonces lo que tú haces es básicamente, haces un Monte Carlo una vez, un Monte Carlo es esto de coger y transmitir muchos datos y ver qué es lo que pasa en el receptor. Y entonces tú le puedes dar al sistema, le puedes dar entradas o los features del sistema vendrían a ser, por ejemplo, relación señal a ruido, número de antenas, parámetros del canal en el que tú estás transmitiendo. Y la salida puede ser un KPI, que es uno de estos indicadores clave de desempeño, que puede ser, por ejemplo, la probabilidad de error de bit, ¿sí?
O hay otros indicadores como por ejemplo la probabilidad de outage, que es básicamente la probabilidad de que tu sistema deje de funcionar cuando la relación señal-ruido cae por debajo de un umbral. ¿Sí? La relación señal-ruido, para quien no conoce, es la relación entre la potencia de la señal recibida dividido por la potencia del ruido. Yo en telecomunicaciones quiero que esa relación señal-ruido sea lo más grande posible, porque eso implica que mi sistema va a funcionar bien. ¿De acuerdo? Pero no siempre yo puedo tener eso, porque tengo un sinnúmero de fenómenos alrededor que empiezan a hacer que esta relación señal-ruido disminuya. Entonces, lo que yo puedo hacer es utilizando una red neuronal, le doy los parámetros del sistema, ¿de acuerdo? Le doy como mi variable independiente, le doy cuál es el resultado del Monte Carlo, o sea, cuál es el comportamiento. Yo que sé, hago esto unas 10 veces nada más quizás y en escenarios que no demoren demasiado. Y a partir de eso, mi red neuronal puede empezar a aprender o puede hacer predicciones de cómo se va a comportar el sistema a partir de cuando yo le doy unos nuevos features, unos nuevos parámetros y me puedes predecir cuál es la nueva probabilidad de outage. Entonces, si es que la predicción está bastante buena, yo con eso puedo ahorrar tiempo, ¿no es cierto? Entonces, puedo hacer la predicción de la probabilidad de outage en milisegundos sin necesidad de tener que estar pasando a simulaciones que pueden demorar días, ¿es cierto? Entonces, estas redes neuronales básicamente aprenden aproximaciones suaves, si se puede decir, de funciones que son muy complejas. Generalmente estos modelos de Monte Carlo nos ayudan para escenarios que no son lineales, ¿no es cierto? Entonces, aprende cuáles son estas relaciones no lineales que existen entre los parámetros y básicamente puedo hacer una predicción, ¿de acuerdo? Eh, utilizando este tipo de redes neuronales, ¿de acuerdo? Muy bien. Y ya mi última diapositiva, ya para terminar, antes de darle paso a nuestro compañero de la poli, sí, antes de darle paso a Leonidas. Eh, ¿Cuáles son los retos y cuáles son las limitaciones? Entonces, algo que yo les decía es este tema de que en muchos casos la inteligencia artificial se torna una especie de caja negra que funciona bien, pero no me permite tomar decisiones para ver cómo puedo mejorar el sistema de telecomunicaciones. Entonces, eso es algo que todavía nosotros tenemos y por eso es que a los que hacemos investigación en telecomunicaciones todavía seguimos ahí con las ecuaciones y eso, porque las ecuaciones de alguna manera nos dicen, nosotros utilizamos generalmente procesos estocásticos porque trabajamos con series temporales, entonces yo hago modelamiento matemático utilizando procesos estocásticos. Y saco ecuaciones que me dicen, oye, si aumentas las antenas va a pasar esto, si es que disminuyes las antenas pasa esto, si es que haces esto pasa esto y así acá y ya. Eso es algo que yo no puedo ver en una red neuronal, salvo que yo esté corriendo varias veces la red neuronal para ver qué pasa. ¿De acuerdo? Entonces, si es que yo solo tengo esa caja negra, no puedo tomar decisiones. Entonces, empezamos a hablar algo que se conoce como XAI, que es básicamente inteligencia artificial que sea explicable. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, estas redes profundas son una caja negra, entonces dan una decisión, pero no explican claramente por qué. Entonces, en telecomunicaciones esto es crítico porque estas decisiones afectan calidad de servicio, seguridad de la red, operaciones críticas. Entonces, si yo sé que funciona, pero no puedo tomar decisiones en base a la información que me da la red neuronal, entonces necesito una inteligencia artificial que sea explicable. Y entonces, básicamente, esta explainable AI, básicamente son técnicas que te ayudan a entender y justificar las decisiones de un modelo, ¿de acuerdo? Entonces, yo todavía no he trabajado en esta línea, sí, hay gente que sé que es un concepto bastante nuevo, la verdad. Entonces, hay métodos como estos que ustedes están viendo aquí, este que dice el SHAP, el LIME, ¿de acuerdo? Que son las principales técnicas de esta explainable AI. El SHAP se conoce como Shapeable Additive Explanations, básicamente, y de alguna forma te responde algo así como qué variables son las que más influyeron en esta decisión, ¿sí? Entonces, lo que tú haces, tienes tus features de alguna manera, ¿no es cierto? Entonces, tú, en un modelo de regresión lineal eso es facilito de ver porque depende de los pesos que tú calculas. Por ejemplo, una regresión lineal, tú estás tratando de hacer que tu modelo de machine learning encuentre, por ejemplo, cuáles son los pesos asociados a cada feature. Tú tienes una ecuación a la final que es un omega uno x uno más omega 2 x 2 más omega n x n más un c igual a algo, ¿no es cierto? Entonces, la red neuronal lo que trata de buscar es quiénes son esos omegas.
Y tú eso es algo que, perdón, en el regresión lineal tú encuentras quiénes son esos omegas. Y entonces tú dices, un omega mayor que implica que este feature de aquí tiene un peso mayor en la decisión que yo estoy tomando. Pero en cambio en una red neuronal eso no funciona tan así, porque yo tengo muchísimos pesos dentro de cada neurona inclusive. Entonces, eh, aquí esta Explainable AI básicamente lo que hace es ayudarte a responder eso. ¿Qué variables son las que más influyeron en cada decisión? ¿De acuerdo? Entonces, les asigna a cada variable una contribución cuantitativa, ¿de acuerdo? Y aquí hay algo que se conoce como este Shapley o Shapley le llaman, que viene de teoría de juegos, que básicamente es que te permite ver si una decisión se debió más, por ejemplo, a tráfico, relaciones al ruido, delays, retardos, latencias, etcétera, etcétera. Entonces, este SHAP de alguna manera reparte el crédito de la decisión entre las variables de entrada. Y entonces, eso ya es interesante porque digamos que tú tienes un sinnúmero de parámetros en tu sistema de telecomunicaciones y ya te está diciendo, oye, mira, de todos estos parámetros que tú tienes, por ejemplo, el número de antenas de transmisión y el número de antenas de recepción que tú tienes son los parámetros más importantes. Entonces tú ya empiezas a jugar un poco con eso, porque en cambio puede haber otros parámetros como delay, retardos, que a lo mejor no afectan mucho la calidad de la comunicación. Y entonces dices, ok, entonces no me voy a enfocar mucho en optimizar esos parámetros de acá, sino que me voy a enfocar un poco más en entender cómo las antenas de transmisión y recepción, por ejemplo, están afectando el desempeño del sistema de telecomunicaciones. Entonces, bueno, eso era básicamente lo que había presentado para esta charla. La idea, como les digo, era un poquito más darles una noción de cómo yo puedo utilizar IA en la parte de telecom. Ojalá por ahí venga alguna idea para algún proyecto de tesis o alguna cosa que quieran realizar.